¿Cómo están buscadores de la felicidad? Espero que se encuentren muy bien. Para las actividades del día de hoy traigo un tema realmente interesante que se llama la motivación. O sea, cómo nosotros vemos la motivación y cómo para la consecución de nuestros proyectos se presenta como una dificultad. O sea, la motivación como dificultad. Si intentamos ponernos o contextualizarnos en los cuadros que ahí hacíamos primero, donde primero tenemos que saber qué es la felicidad, segundo saber cómo encontrarla y tercero ir a la marcha de la búsqueda. Yo creo que poner o ubicar el tema de la motivación estaría más en el último paso, salir a encontrarla. Porque yo creo que es realmente difícil, muy complicado a veces armarnos un plan y ejecutarlo como tal. O sea, ejecutar lo que tenemos pensado suele ser muchas veces un dolor de cabeza para nosotros porque nos da miedo, porque nos da preocupación, porque tenemos pena, porque el tomar acción y salir de la zona de confort nos cuesta. Entonces, eh, esa mera transición del pensar lo que quiero hacer y después ejecutarlo sería un abismo casi que muy grande. Entonces, por eso quiero yo tratar el tema de la motivación el día de hoy y las imágenes en este bosquejo o en esta serie de imágenes, llamémoslo así, en este collage, lo que pretendo es derrumbar un poco también el concepto de motivación, pero no lo quiero derrumbar desde mi propia perspectiva, sino que hay varios autores que ya lo han derrumbado, entonces lo que yo les traigo aquí no es nada nuevo, sino que simplemente se encuentra en autores como Russ Harris y la trampa y cuestión de confianza, donde él también ahí transversalmente va a hablar de la confianza y cómo la confianza y la motivación se asemejan un poco. Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante en su mayor amplitud para que ustedes entiendan un poco cómo la motivación, según la entendemos nosotros, es un concepto que genera mucho malestar y genera mucho inconveniente. En el último video hablábamos de que cuando utilizamos mal el concepto o cuando utilizamos mal los conceptos, tenemos una serie de dificultades, digámoslo así. O sea, cuando utilizamos mal los conceptos, por ejemplo el de la inteligencia, que fue el del último video, vimos que la utilización del concepto de inteligencia, sea lo que sea, nos va a traer un dolor de cabeza porque siempre nos estamos comparando o porque es una barrera que nos limita para actuar. Entonces yo creo que el concepto de hoy, el de la confianza, también tiene mucho que ver con los otros conceptos. El de la misma felicidad, el de la misma confianza, el de la inteligencia, el del éxito. O sea, son conceptos que vamos a ir derrumbándolos porque para mí y para varios autores de la psicología, Russ Harris, que ya lo mencioné, son una serie de obstáculos si los manejamos en la forma habitual como los manejamos. Entonces vamos primero a hablar de la problematización que tiene, o vamos a problematizar primero el concepto de motivación. Y yo creo que el principal inconveniente que tiene la motivación es que siempre estamos nosotros pensando en que para actuar, en que para buscar lo que queremos, en que para sumergirnos en el mundo donde están las cosas que queremos tomar, tenemos que sentir una especie de motivación. O sea, tenemos que tener una sensación de que somos capaces de ir al encuentro o de encarar alguna situación, pero en primera medida, nosotros damos el primer paso es cuando tenemos esa motivación o cuando tenemos esa confianza. Y la cuestión es que cuando esperamos
que las emociones, sean de confianza o sean de motivación, nos vamos a quedar esperando. Y ya lo vimos con el concepto de la confianza. No hay que tomar el concepto de confianza como la sensación, sino que hay que tomar la confianza como ese acto de fe, como ese primer paso que hay que dar. Y también sucede mucho con la motivación. O sea, no debemos esperar que nos motivemos para hacer alguna cosa, porque a veces esa motivación puede que no llegue nunca. Puede que estemos todo el día esperando, bueno, hoy sí voy a ir a buscar trabajo porque hoy sí me siento motivado, hoy sí siento que mis capacidades van en coherencia o van en concordancia, perdón, con lo que yo quiero. O sea, hoy sí me siento bien, hoy sí me siento confiado, hoy sí siento como esa voz interior que me dice, usted puede alcanzar lo que quiera. Y ese sería un error, porque si nos quedamos esperando esa motivación o esa sensación de motivación, nos podemos quedar esperando toda la bendita vida. Y ese es un error muy común que nosotros cometemos al empezar un año que nos proponemos muchos proyectos y resulta y pasa de que después al mes ya no cumplimos ninguno porque nos proponemos entrenar muy pesado o entrenar muy juiciosos, nos proponemos comer muy bien, nos proponemos levantarnos cada mañana a las 5 de la mañana para leer algún fragmento de una novela. O sea, nos proponemos una serie de compromisos, los cuales siempre son comenzando el año o a mitad del año, o bueno, siempre tienen que ser algo, en algún corte del año los empezamos y nos ponemos esa mentalidad de querer empezar y resulta y pasa de que nunca los empezamos. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación? ¿O será que hay un duende en la casa que nos impide levantarnos temprano? ¿O hay una bruja en nuestra casa que dice, no, no se levante temprano porque es que si no lo jalo de los pies? O sea, no es eso, o sea, no es nada misterioso. Simplemente yo creo que el concepto de motivación lo estamos trabajando de la forma que no es. Porque si nosotros estamos acostados y el primer día, independientemente de si tenemos pereza, de si estamos aburridos, de si estamos cansados, de si tenemos dolores de cabeza, de si estamos trasnochados, nos levantamos, damos el primer paso y hacemos lo que queremos, por lo menos siquiera 21 días, que es lo que dicen que es mientras uno adquiere el hábito de poder cumplir con una tarea. Después de que uno cumpla cabalidad 21 días, pues yo creo que le puede seguir dando pereza, como siempre da pereza. Yo todos los días me levanto a hacer ejercicio y llevo por ahí 10 años en la misma rutina porque realmente me gusta mucho, lo disfruto, creo que vale la pena tener unas buenas condiciones físicas y también en cuanto a la salud se enriquece uno mucho a partir de la actividad física. Pero hay días, a pesar de que yo llevo tanto tiempo entrenando, hay días que me levanto con pereza, momentos donde estoy desmotivado. Lo mismo le va a pasar a una persona que el primer día del año o en el primer corte, o sea, en junio, se va a levantar a trotar, pues lógicamente va a sentir pereza, como es normal, porque es una actividad a la cual no está enseñado. Y si de pronto está haciendo frío, si de pronto está lloviendo, o la cama está muy buena, o estaba en medio de un sueño bien sabroso, bien interesante, obviamente va a dar pereza. La cuestión es que no podemos interpretar o entender la motivación como el motor para nosotros lanzarnos hacia la búsqueda de algún cambio que nosotros tengamos en nuestra vida. Si nosotros esperamos que nos sintamos bien por la mañana y motivados para empezar a levantar pesas o a caminar o a leer un libro, lo que sea, nos vamos a quedar esperando porque al principio es muy difícil. O sea, no es tan fácil usted llegar y levantarse, abrir el libro y empezar por la mañana cuando se tiene mucho sueño, cuando se tiene mucho frío, cuando a veces las condiciones intelectuales son un poco complejas porque a veces pues, nos cuesta un poco leer algunos temas de literatura. O sea, es muy normal que uno se levante
y no sea capaz de levantarse 50 kilos en el gimnasio. Y esa dificultad pues hace que uno vea esa actividad física un poco más compleja. Entonces, la cuestión que es, si nosotros nos tomamos el concepto de motivación como esa sensación, que también lo hablamos desde la confianza, si empezamos a tomarnos la motivación como sensación, nos podemos quedar esperando mucho tiempo. O sea, o a menos de que hay mucha gente que se motiva con el desamor, con, con una desilusión o porque otra persona hiere sus sentimientos, pues está bien. La cuestión es que esa serie de motivadores a veces duran muy poco. La principal razón que me debe mover a mí como tal, y yo creo que esta es la solución al problema, la vamos a ver enseguida, digámoslo así. Entonces, ahora sí, para explicar un poco el collage que tengo a continuación, es a veces las frases de motivación o a veces los personajes ficticios o reales o los acontecimientos históricos o X o Y motivador no me funciona. O sea, es muy difícil, por ejemplo, que yo tenga un amuleto de la motivación. O sea, cuando yo estoy cansado, cuando estoy triste, cuando estoy acongojado, cuando estoy melancólico, cuando siento que las cosas no van bien, que es muy normal que suceda, por más motivadores que yo tenga, no me va a surgir, valga la redundancia, esa motivación. Porque el cuerpo está pasando por una situación compleja, por un desamor, bueno, por muchas situaciones. Entonces, ahora sí, les voy a explicar exactamente el collage. La manito levantada es el logo de una banda que se llama Reigns Against. Me parece a mí que las canciones son espectaculares y no quiero hacerles propaganda ni nada, sino que a mí siempre me ha parecido que esta banda ha sido para mí un motivador entre comillas, porque ya les voy a contar las dificultades. Abajo de la imagen están los caballeros templarios, los ubicamos más o menos en la Edad Media, en las cruzadas, que ellos lo que hacían era evangelizar y conquistar el territorio que era santo para quitarle las tierras a los musulmanes. Eh, a la izquierda, a la izquierda, vamos a encontrar una canción de una banda norteamericana que se llama Papa Roach. Se llama Do or Die, hacer o morir. Me parece a mí que en contadas ocasiones me ha motivado. Pues en contadas ocasiones lo digo, ahora vamos a ver cuáles son las fallas de utilizar estos motivadores. O sea, los motivadores como estos no es que sean tan válidos, digámoslo así. Yo los pongo aquí porque en mi momento cometí el error que todos hemos cometido de utilizar estos motivadores, pero realmente es que no, a veces por más ganas que le echemos, no podemos tener esa motivación. Bueno, por último, al lado izquierdo tenemos un filósofo que se llama Bertrand Russell. Para mí es uno de mis favoritos filósofos y no me da miedo admitirlo. Me parece a mí que sus postulados, su forma de escribir, la forma en la que él está en contra de varios aspectos de la sociedad, lo hace ver, a mi parecer, un filósofo muy completo, aunque ya falleció. Y en el medio tenemos a George Pepper. George Pepper es un actor de Estados Unidos. No hablemos de la vida de George Pepper, pues porque la vida de George Pepper es un poco muy compleja, muy difícil y sobre todo el temperamento, pero yo creo que si lo miramos desde el papel de Aníbal Smith en Los Magníficos, se van a ver elementos rescatables de una persona muy segura, de una persona muy confiada. Y en algún momento yo me serví de él como modelo, un modelo a seguir para poder enfrentar diversas situaciones. Y debajo de mi cámara está una frase, Don't worry, be happy, que lo que significa es no te preocupes, sé feliz. Y muchas veces también lo que pretendemos es utilizar imágenes, pero también utilizar ciertos estribillos o ciertos eslóganes para nosotros generar mayor motivación. Bueno, va un problema. Ahora sí, esos son mis principales motivadores, junto con otros dos que pues no tengo
en el video, pero que los voy a mencionar verbalmente. Este saco para mí es un motivador y no me lo pongo porque esté desmotivado, no, obviamente no, porque pues si así fuera me lo pondría todos los días para hacer los videos, sino que me lo pongo hoy precisamente para acabar de completar la dinámica de la motivación. Y es que yo he superado tantos momentos difíciles con este saco que ya se volvió para mí como una especie de amuleto, como una especie de camisa de la suerte, la cual me convierte a mí como en ese ser capaz para lograr casi cualquier cosa. Pero pues realmente ese era el discurso que yo creía al principio, ahora no. O sea, si bien el saco me gusta, me parece bueno, pues tampoco tiene relación un saco con la confianza que yo posea. Digámoslo así. Como tampoco un saco no quiere decir que nos vaya a dar suerte. O sea, ¿qué relación hay entre los hechos exteriores, el mundo y un saco? Digámoslo así, nada, o a menos de que el saco pues tenga los bolsillos como el de Doraemon y uno saque cosas y sea, pues, sea un saco mágico. Pero yo creo que si nos vamos a la vida real sería pedir mucho. Y bueno, y ahí un último elemento que yo creo que en el cual en algún momento me motivé y fue un ser querido que ustedes en algún momento lo van a conocer, pues todavía está muy pronto para que lo conozcan, pero yo creo que me basé mucho tiempo en ese ser querido. Y ese ser querido me apoyó desde donde quiera que esté, fue ese motivador para mí, ese motor. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Volvamos otra vez al ejemplo que les proponía. Es el 1 de enero de tal año y nosotros queremos empezar a trotar porque estamos un poco subidos de kilos, porque el mes de diciembre disfrutamos de muchos eventos gastronómicos deliciosos, entonces lo que queremos es quemar un poco de grasa para vernos bien. Yo creo que si nos basamos de pronto en alguna imagen de algún fisiculturista, Chris Basten, bueno, algún culturista pues que sea bien acuerpado, puede que nos motivemos un día, puede que nos motivemos 2 días, pero cuando empecemos a sentir el rigor del gimnasio, el rigor de levantarnos temprano, a pesar de la adversidad, que está lloviendo, que el día está muy frío, yo creo que si no tenemos la suficiente voluntad, digámoslo así, por más imágenes de fisiculturistas que yo vea, no voy a ser capaz de continuar. Porque realmente esos motivadores que nosotros tenemos, esos pensamientos positivos, son muy cortos, o sea, sirven para muy corto, nos motiva un momento, pero ya después nosotros somos los que tenemos que seguir el camino. Y entre más tiempo pase, lo que implica es que tengamos que sacar más de nuestra voluntad para poder continuar. Entonces, si tenemos de pronto un muñeco o algún escapulario o alguna cosa que yo quiero que ensayen y me cuenten qué tal les fue, eso al principio es muy bueno. O sea, al principio es interesante porque uno se siente bien, pero es solamente los 2 primeros días o los 2 primeros meses. Pero hay proyectos que requieren mucho tiempo. O sea, hay proyectos, como lo hablaba yo en la felicidad, ven, la inteligencia, perdón. Hay proyectos que para usted ser inteligente y tocar un instrumento no basta solo de un mes, no basta de 2 meses, sino que es casi una forma de vida la cual usted por lo menos 5 años, 4 años, pero es algo muy duradero. Entonces uno al principio puede basarse en Mozart, bueno, en algún músico muy famoso, pero la cuestión es que si no tiene la voluntad necesaria y el deseo, y si no cae en la trampa de la motivación, puede salir más fácil o puede salir más bien librado de todo esto. Entonces, a veces los motivadores que uno cree que son buenos, como por ejemplo cuando dicen en la programación neurolingüística que hay que pensar positivamente, a mí me parece que eso es una desfachatez, porque nadie es capaz de pensar a toda hora positivo. Y vamos a ver cuando toquemos los pensamientos cuál es la configuración de los pensamientos y el papel de los pensamientos en nuestra propia vida. Y vamos a poner en una balanza que los pensamientos negativos son más constantes que los positivos. Bueno, independientemente de pensamientos negativos o positivos, hay que salir y enfrentarnos con la vida. Hay que salir a buscar lo que queremos. Entonces,
La cuestión es que por más motivantes que yo tenga en la vida, así sea mi papá, sea mi mamá, sea un ser muy querido, ese motivante rápidamente se suma. ¿Y qué queda? El deseo de querer conseguir lo que quiero conseguir. Pero muchas veces cuando el camino está muy largo y nosotros tenemos la suficiente tenacidad de esperar y de querer buscar más lo que queremos conseguir, nos encontramos con que a veces el deseo ya no impera. O sea, el deseo ya no importa. Entonces tenemos que anclarnos un poco más de la razón que de las emociones para pensar de que lo que queremos y de que lo que buscamos es lo que nos conviene, independientemente del dolor o del sufrimiento que estemos buscando. Porque cuando una actividad es muy recurrente, ya se pierde ese placer. Pero ya está la razón que nos dicta en ese momento que tenemos que buscar, que tenemos que seguir, que tenemos que continuar. Y yo creo que en esos momentos ya no hay sensación de motivación. Ya no hay esa sensación de querer buscar ese algo, ya la motivación se pierde. O sea, la motivación como emoción o como sensación o como sentimiento ya se pierde. Entonces ya hay que darle paso a un concepto diferente de motivación. ¿Cuál sería ese concepto? De dejarnos o de alejarnos del concepto de la motivación como sensación. Ya tenemos es que buscar las cosas, pero no desde una motivación. O sea, tenemos que alejarnos de cualquier tipo de motivación. Que si yo tengo en mi esquema o en mis proyectos trotar todos los días, independientemente de cómo está el día, tengo que trotar. Bueno, o a menos de que esté pues bien mal, de que realmente no pueda ir, o de que la lluvia sea muy compleja y en tal caso de que no pueda salir de mi casa. Pero si yo tengo un cuadro, y vamos a ver de qué cuadro estamos hablando, pero después, si yo tengo un cuadro sobre lo que yo quiero hacer con mi vida y yo tengo ahí todas las mañanas tocar un instrumento porque yo quiero ser un buen músico, todos los días levantarse a tocar ese instrumento, independientemente de la motivación, independientemente del deseo. Pero si usted ya lo puso ahí es porque en algún momento lo consultó con su yo interior y vio que eso era lo que quería. Y hay momentos donde las cosas se van a poner tan complicadas que no va a haber motivación, hasta el mismo cerebro le va a dar a usted la espalda con pensamientos negativos. Pero como fue lo que usted alguna vez quiso para su vida cuando usted no estaba tan cansado, cuando no estaba tan cargado de esa rutina, perdón, entonces en ese momento usted tiene que entender de que eso es lo mejor, de que eso es lo mejor para usted, o en su momento fue lo mejor para usted. Entonces, para cambiar ese camino, tiene que sentarse otra vez y analizar por qué lo quiere cambiar. Pero no porque a mitad del camino se sienta cansado y diga, no, es que yo ya no soy capaz de más, ya lo quiero cambiar. O sea, no, tiene que haber una razón de mucho peso, una razón coherente para querer cambiar ese camino hacia lo que yo quiero ir. Pero ahora no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la motivación o el deseo de querer tener una motivación para hacer alguna cosa es una trampa. ¿Por qué? Digamos que yo salgo a la calle, tengo la intención de conocer personas desconocidas, porque soy solitario, porque no tengo con quién compartir, entonces yo pienso, bueno, hoy sí salgo a conocer gente. Entonces estoy parado en la mitad del parque y estoy esperando como que tenga la motivación o esa sensación o ese sentimiento de querer hablar con un desconocido. Resulta y pasa de que como me salí de la zona de confort, o sea, yo siempre he estado prácticamente solo, pues según el ejemplo, entonces el intentar convivir con personas ya me va a poner en una esfera o en una situación diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no me voy a sentir tan cómodo, no me voy a sentir tan bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo voy a estar sentado en el parque esperando a que me llegue la dichosa motivación y pueden pasar 10 años, pueden pasar 15 y la motivación nunca llega.
porque es que la motivación no funciona de esa forma, digámoslo así. Y ahí sí vamos a hablar como lo decíamos en la confianza. En la confianza había una frase que explicaba, que no es mía tampoco, sino que es de Russ Harris, del libro Cuestión de Confianza. Decía Russ Harris, los actos de confianza son primero y las sensaciones de confianza son después. Y yo creo que este corolario o este predicado nos puede servir para explicarlo hoy también, con la motivación. Los actos de motivación son primero y las sensaciones de motivación son después. Pero si nosotros nos quedamos toda la vida esperando para estar motivados, para salir, a hablar con un desconocido, para salir a buscar trabajo, para tocar el instrumento, para levantarnos a trotar, nos podemos quedar toda la bendita vida esperando. Después de un tiempo va a haber motivación, como después de otro tiempo se va a perder esa motivación. Entonces tenemos que anclar nuestros deseos a algo todavía más poderoso que las emociones, porque las emociones a mi parecer son instintivas y vamos a hablar después de las emociones y el papel de las emociones en el mundo y vamos a ver de que las emociones son muy prehistóricas o son muy primitivas o son muy arcaicas y no encajan tanto como uno cree en el mundo que tenemos hoy por hoy. Pero bueno, dejemos un poco el tema de las emociones ahí, después lo vemos. En este caso vamos a decir solamente de que yo tener un indicador que me diga qué hacer y que ese indicador sea emocional, yo creo que sería cometer un error. Es mejor que el indicador, y eso que también entraríamos en dificultades, es mejor que el indicador sea un poco racional. La cuestión es que cuando estoy cansado, cuando estoy agotado, la misma mente nos va a jugar una mala pasada para alejarnos de lo que nos gusta. Y yo quiero que hagan ustedes un ejercicio. Piensen en qué es lo que más temor les da. Hablar en público, hablarle a una mujer, pedir plata prestada, lo que sea. Y salgan mañana y lo hacen y van a ver de que los pensamientos les van a estar jugando una mala pasada. No, que va a ir por allá, nadie le va a prestar plata, esa mujer no lo quiere ni le pone cuidado. Porque las emociones a veces, los pensamientos, perdón, muchas veces lo que hace es evitar o alejarnos del peligro. Entonces lo que quiero decir con esto es que los pensamientos tampoco son un buen indicador para anclar nuestros deseos, digámoslo así. O sea, alejémonos de la palabra deseos, alejémonos de la palabra motivación, alejémonos de la palabra razón y solamente dejemos por escrito lo que queremos, nuestras metas, nuestros proyectos, porque muchas veces no lo podemos desear, porque estamos cansados. Y digo que ese deseo también parte mucho de las emociones, o se apoyan las emociones, porque a veces estamos tan cansados que no deseamos nada, o deseamos sino descansar, pero no deseamos más nada. Entonces, digamos que ese deseo a veces puede ser muy cambiante. Es que yo deseo quemar grasa, pero por la mañana, cuando nos levantamos y está haciendo un frío muy tenaz, ya no deseamos eso. Entonces, sí, el concepto de deseo también es bastante complicado. El concepto de motivación ya estamos viendo de que si esperamos estar motivados nos podemos esperar toda la bendita vida y no llega. Y entre más complejo sea eso que queremos, más vamos a esperar o más vamos a tenernos que esperar para poder estar más motivados. Y lo de la razón y los pensamientos, pues también vemos nosotros como el cerebro a veces nos engaña para evitar todo ese tipo de circunstancias que nos generan un dolor de cabeza. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con lo siguiente, y es, si yo quiero ser un buen futbolista, anotar las acciones correctas de qué sería ser un buen fútbol o cómo me convertiría en un buen futbolista y buscarlas. Que eso después lo vamos a ver también cómo tenemos que plantear nuestras ideas, nuestros sueños y qué acciones podemos realizar para poder buscar eso que queremos. Pero por el momento, ¿qué es? Quedémonos solamente con la idea
de que si nos basamos en la motivación como sensación o como emoción, nos vamos a tener que esperarnos aquí sentados hasta que la dichosa emoción surja del interior. Y la cuestión es que eso no es tan fácil, porque si yo le digo a tal persona que no está enseñada a dominar un tema, venga, grábeme un video sobre este tema, no voy yo a esperar que esté motivado, porque la motivación llega es cuando uno sabe del tema, pero para saber del tema hay que trabajarlo o hay que grabarlo, digámoslo así. Entonces, por eso se dice, los actos de motivación son primero, los actos como tal son primero y las sensaciones motivadoras son después, digámoslo así. O sea, uno primero tiene que arriesgarse, actuar, superar los miedos y todo lo que se requiere y ya después cuando nosotros seamos buenos en algo, así como el círculo de la confianza, el ciclo de la confianza, perdón, vamos a tener todo ese tipo de sensaciones, de confianza, de motivación, de interés, de bienestar, de seguridad. Pero si usted es primera vez que escribe un libro y quiere sentirse motivado, porque al otro día le va a ir más bien, no, eso no es tan fácil. Porque antes de estar motivado, antes se va a sentir desmotivado. Porque como no tiene las herramientas o la caja de herramientas lingüísticas necesarias para escribir un buen libro, no se va a sentir confiado, ni se va a sentir motivado. Digámoslo así, pues qué motivación va a tener una persona que no está tan enseñada a realizar un trabajo como otra persona. O sea, antes al principio vamos a sentir es más seguridad que motivación. Pero ya después, a partir de ciertos actos repetitivos, va a llegar un momento donde vamos a sentir confianza. Pero también va a llegar otro momento donde no vamos a sentir nada porque vamos a estar cansados. Entonces yo creo que hay que manejar muy bien este concepto. No esperar sentirnos motivados para poder hacer las cosas que queremos, sino hacer las cosas independientemente de nuestro estado de motivación. Ese sería el resumen general de todo ese video. Que estén muy bien, compañeros, ojalá encuentren la felicidad que tanto esperan, en lo que les pueda colaborar con mucho gusto.